Hola a todos, bienvenidos a Historia en Llamas, el programa donde les hablará sobre la crisis económica global, sobre la Segunda Guerra Mundial y sus ocasiones que tuvo en ella misma. Junto con mis compañeros Wendy Jazmín, Aitza Camila y Naomi Janet, les compartiremos la información sobre la crisis económica global que tuvo en la Segunda Guerra Mundial y yo, César Eduardo. Aquí les mostraremos un poco cómo fue ocasionando la Segunda Guerra Mundial y cómo fue afectando económicamente al mundo sobre la guerra y cómo fue disminuyendo la crisis económica en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de comenzar, les contaré que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania lideraba por Adolfo Hitler. Esto provocó que Francia y Reino Unido declararan la guerra en Alemania el 3 de septiembre de 1939, pero también se convirtió en un conflicto global y esto involucró a la mayoría de las naciones del mundo y causó millones de muertes y destrucción a gran escala en la Segunda Guerra Mundial. El contexto económico antes de la guerra. Para entender la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial, primero debemos de hablar de la Gran Depresión, que surgió en 1929, donde este colapso financiero dejó a muchas naciones en una situación bastante frágil. En la década de 1930, países como Alemania, Japón y Estados Unidos implementaron medidas drásticas para poder salir de la crisis, pero la guerra cambiaría por completo el panorama. La economía mundial ya estaba bastante debilitada por la Gran Depresión. La Segunda Guerra Mundial solo intensificó los problemas, pero también creó nuevas oportunidades económicas para algunos países. El impacto económico de la guerra. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, las economías del mundo entraron en una fase de guerra total. Las naciones involucradas dirigieron todos sus recursos hacia la producción de armas, vehículos y submarinos militares. El desempleo bajó en algunos países porque la guerra generó millones de empleos en fábricas y en el ejército. Sin embargo, los costos de la guerra fueron devastadores, Europa quedó en ruinas y la inflación golpeó a muchas naciones. Los países del eje como Alemania y Japón agotaron sus recursos. Mientras tanto, Estados Unidos logró impulsar su economía gracias a la producción en masa de armamento y la ley de préstamo y arriendo que abasteció a los aliados. Encuentra en Coppel las tendencias para expresar eso que solo dices con tu ropa, al precio más accesible y ahora con un nuevo plazo de 12 meses para pagar. Mejora tu vida. Coppel. El Renacimiento y la población civil. Pero durante las guerras, los gobiernos invirtieron la mayoría de sus recursos en el esfuerzo bélico, y eso dejaba a la población civil con escasez de bienes básicos, llevándolos al racionamiento. El racionamiento significaba que la comida, la ropa y otros artículos esenciales se distribuían en cantidades limitadas mediante cupones o tickets. En el país del Reino Unido, en la soviética y Alemania, y en Japón, el bloqueo naval exacerbó la escasez de alimentos. La población civil sufría las consecuencias de la guerra, incluso sin participar directamente en los combates. Las largas colas en los mercados y incertidumbre sobre las disponibilidades de alimentos eran muy comunes durante los tiempos de guerra. Pero el racionamiento fue una esencia devastadora en la guerra que afectó profundamente en la vida de millones de los civiles. El fin de la guerra y la recuperación económica. Cuando la guerra terminó en 1945, el mundo enfrentó la difícil tarea de reconstruirse. Europa quedó devastada, mientras que Estados Unidos emergió como la gran potencia económica. Para ayudar a Europa a levantarse, se creó el Plan Marshall, un programa de ayuda económica impulsado por Estados Unidos. Japón también recibió apoyo para su reconstrucción, pero en contraste, la Unión Soviética y sus aliados tomaron un camino diferente y pues con economías centralizadas. El final de la guerra marcó el inicio de la Guerra Fría, pero también sentó las bases de la economía moderna, con el dólar como moneda
dominante y el auge de nuevas potencias industriales. También la Segunda Guerra Mundial no solo fue una batalla militar, fue también una guerra económica, la crisis financiera global, que dejó profundas cicatrices, pero la guerra misma transformó el orden económico mundial de forma irreversible. Pero también la guerra desató una carrera armamentista sin precedentes dirigiendo los recursos masivos hacia la producción militar. Las economías se movilizaron para apoyar los esfuerzos bélicos con consecuencias a lo largo de plazo, la destrucción de infraestructuras y la posguerra vieron el surgimiento de las nuevas potencias económicas, un cambio de equilibrio de poder global y la creación de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial diseñado para evitar futuras crisis financieras de esta magnitud. La guerra aceleró las instrucciones de algunos países, mientras que devastó las economías de otros países. Pero también la Segunda Guerra Mundial dejó una profunda huella en la economía mundial, estructurando el sistema financiero global y estableciendo las bases para el orden económico que conocemos hoy en día. Gracias por haber escuchado esta pequeña plática sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo fue afectado económicamente a la crisis global. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.